Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. El episodio de esta noche incluye historias de terror de taxistas basadas en hechos que parecen imposibles, pero que dejaron marcas profundas en quienes las vivieron. Calles vacías, pasajeros extraños y destinos donde algo no estaba bien. Las historias de fantasmas que asustan a taxistas suelen involucrar pasajeros nocturnos que desaparecen del asiento trasero, apariciones en cementerios o mujeres vestidas de blanco que advierten sobre accidentes, dejando a los conductores en shock. Relatos comunes incluyen la dama del cementerio que se convierte en ave o parejas fantasmales que abordan en calles solitarias. La pasajera del cementerio. Es un clásico donde una joven sube al taxi a las 2:30 de la madrugada cerca de un camposanto y pide ir a una dirección. Al llegar, desaparece, dejando al taxista sin pago y temblando de miedo. La mujer de blanco, basada en un accidente real de 1978, taxistas informaron años después ver a una mujer rubia que pedía bajar la velocidad en la zona del siniestro antes de desaparecer del auto. La pareja fantasmal. Un chofer recogió a una mujer de blanco y un hombre de negro, quienes desaparecieron del asiento trasero sin dejar rastro mientras el vehículo estaba en marcha, obligando al conductor a dejar de trabajar por el miedo. El pasajero que se convierte en paloma. Una variante de la dama del cementerio, donde la pasajera advierte que dejó el dinero en el techo, pero al voltear, ella se transforma y entra volando al camposanto. El fantasma en el espejo. Taxistas reportan sentir una mirada fría detrás de ellos o ver siluetas incompletas a través del espejo retrovisor, a menudo acompañadas de ruidos extraños. Estas son algunas historias de terror nocturno que le sucedieron a algunos taxistas en el mundo. Juan Pérez, un taxista mexicano, recorriendo las calles de Ciudad de México, una noche le sucedió algo que lo marcó de por vida. Eran las 2 de la madrugada cuando una elegante joven vestida de blanco le hizo señas para que se detuviera. Se subió al taxi y con voz suave y melancólica le pidió al hombre que la llevara al Panteón de Dolores. Todo el camino estuvo en silencio, mirando por la ventana. De pronto, la atmósfera del taxi se volvió extraña y fría, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. El hombre encendió la calefacción, pero el frío era tan fuerte que calaba en los huesos. El taxista le preguntó que si algún ser querido estaba en el panteón, pero ella no contestó, siguió con su silencio misterioso. Por fin llegaron al panteón. Cuando el hombre se giró para decirle a la joven que ya habían llegado, la sorpresa que se llevó este hombre fue terrible. No había nadie en el asiento trasero. El hombre, muy asustado, se bajó del taxi y buscó por todos lados alrededor del auto y no vio nada. Inmediatamente se empezó a congelar y paralizar del miedo. Al otro día, el taxista volvió en el día y habló con el vigilante del cementerio, un hombre ya entrado en años. El taxista le contó la historia de lo sucedido y de inmediato el vigilante hizo una cara de sorpresa y terror. Entonces el vigilante le dijo al hombre que le iba a contar una historia. Una mujer había fallecido trágicamente en un accidente hace un año. Su espíritu se empezó a ver ocasionalmente por la gente que pasaba por la vía. La descripción de la mujer era exactamente como el taxista la había visto sentada en el auto. Un taxista de Buenos Aires, Argentina, Carlos Ramírez, a lo largo de su carrera con experiencia de más de 30 años, ha visto y escuchado muchas cosas, pero nada se compara con lo que vivió una noche lluviosa en Palermo. Mientras recorría las calles, vio a un hombre bajo la lluvia que le hizo señas de parar. El hombre, totalmente empapado, se subió en la parte trasera del taxi. Con voz entrecortada y ansiosa le pidió al taxista que lo llevara a una dirección en Belgrano. Durante el trayecto, el taxista notó que las ropas de este hombre parecían sacadas de otra época. Mientras lo llevaba hacia Belgrano, lo miraba por el retrovisor y veía al pasajero mirando por la ventana con una profunda melancolía. Finalmente se llegó a la dirección indicada, una casa deteriorada que parecía estar al borde del colapso, con las ventanas rotas y las paredes llenas de enredaderas. El pasajero le dijo al taxista que lo esperara mientras entraba a la casa por el dinero para pagarle. El hombre entró por la puerta principal de la casa. El taxista esperó por más de 30 minutos y el hombre no regresó. El taxista se bajó en medio de la lluvia y se fue a la puerta a tocar. Después de unos minutos, una anciana abrió la puerta. La mujer miró al taxista con sorpresa y miedo.
El taxista le explicó lo sucedido y le dio la descripción del hombre que entró a la casa. A la anciana inmediatamente se le vinieron las lágrimas y le dijo al taxista que hacía más de 5 años nadie había vivido en esa casa, ya que su hijo había fallecido desde esa época. El taxista se quedó sorprendido y paralizado. Sintió que un escalofrío recorrió su cuerpo. Muy aterrado, el taxista decidió regresar a su hogar y no pudo dormir por varias noches. Veamos otra historia. Javier Valencia sabe que un buen taxista debe transportar todo tipo de seres vivos, hacer de ambulancia para mascotas, llevar al pasajero feliz con su enorme helecho, que deja su taxi lleno de tierra, y hasta al muy vivo que le pide descuento. Pero muertos. Ellos no levitan y traspasan paredes. O sea que ni la muerte los salva a uno de los trancones y huecos de Bogotá. Para Javier, llevar a alguien hasta Soacha a las 3 de la mañana ya era demasiado cerca del más allá. Ella me hablaba normal, común y corriente. Cuenta Javier sobre una pasajera que recogió un día en el barrio 7 de agosto, más o menos a las 6 de la tarde, y la dejó en el barrio de San Antonio. En el trayecto no cruzaron ni una sola palabra. Luego, llegaron a una casa normal con reja y antejardín. La mujer le entregó una bufanda de flecos y le dijo: «Ya son las 7 de la noche y mi mamá se acuesta muy temprano. Yo vivo aquí a la vuelta, solo que no quiero despertarla. Le puede entregar la bufanda cuando usted pueda». Javier muy amablemente fue a llevarle la bufanda a la señora al día siguiente y el encuentro aún le causa escalofríos. Cuando la señora recibió la bufanda que Javier le entregó y le contó que su hija, por no despertarla, le encomendó la misión a él para entregarla. La señora se quedó con cara de aterrada y se puso en llanto inconsolable. Javier de inmediato se quedó aterrado y le preguntó qué le pasaba. La señora le contó que era la bufanda de su hija fallecida hacía unos años. En ese momento a Javier le pasó un escalofrío por el cuerpo y regresó a su casa lleno de temor. Bueno, amigos y amigas, nos veremos en un próximo podcast de terror.